comprometido. Pase la voz. Déjame tarjeta. Uno nunca sabe. Bueno, habíamos estado conversando en la sesión anterior respecto a algunos conceptos de los cuales derivan nuestras obras. Hemos estado hablando de cómo nace a través de los proyectos de inversión. Hemos estado hablando de FNIP. Vamos a retomar a partir de estos temas. Hay unas, la primera de construir un poco para recordar temas tocados y de ahí continuar con el tema del desarrollo de las obras públicas y, como les había comentado, a partir de la perspectiva de dónde finalmente se generan todos los inconvenientes que hacen que las obras públicas no concluyan muchas veces de manera satisfactoria, sino que terminen en procesos arbitrarios, de los cuales muchas veces el Estado reniega, que dice que termina perdiendo, ¿no? Pero después ya, oportunamente, en el diplomado de arbitraje, quizás toquen los temas referidos a cómo es que se defiende el Estado. Bueno, a mi parecer, en la mayoría de los casos es que si los procesos de selección, los procesos de contratación misma adolecen de defectos, estos de todas maneras no van a repercutir en los resultados incluso de la arbitraje, porque el Estado, digamos, que no es muy ágil en su reacción y hace pues que sus procesos arbitrarios se vean a veces perjudicados. Bueno, pero volvamos al tema del estudio, que es la obras públicas. Habíamos hecho unas definiciones, hemos señalado que era resultado derivado de un conjunto de actividades materiales que se componen por, digamos, actividades de construcción, reconstrucción, reparación, mejoramiento, demolición, renovación o ampliación de infraestructuras, que pueden involucrar pues, edificaciones, pueden involucrar infraestructuras viales, pueden involucrar, quizás por menos que se hace, ¿no? Infraestructura aeroportuaria, portuaria. Pero en general, en este país todavía tenemos de infraestructura en general, todo tipo de infraestructura. Estamos hablando de vías de comunicación, hospitales, colegios, etcétera, etcétera. Nuestro presidente ha estado el fin de semana con bastante actividad en la Sierra Sur y han comprometido más de 4.000 millones, creo, en obras, ¿no? A lo largo de un periodo de ese desembolso que finalmente se va a hacer está sujeto a que se elaboren los expedientes técnicos de obra, que es lo que falta. Digamos que hay muy buenas intenciones, por decir un amigo, pero tenemos que presupuestar la reclamación que ha tenido del Estado en estos últimos meses, no ha sido la esperada, y las partidas presupuestales que están exigiendo los sectores ministeriales no se están atendiendo, hermano, se están recortando un poco. ¿Y cómo ha salido a ofrecer entonces que va a desembolsar tanto? Sí, pero eso está sujeto a que hagan los expedientes técnicos de obra, es decir, hasta la plata, por si acaso te está esperando, pues trae tu expediente para que podamos ofrecer el desembolso. O sea, no es que se va a hacer el desembolso y finalmente no hay que construir. Ya va a depender un poco de la reacción que podemos buscar, que elaboren los dichosos expedientes técnicos y que estos pasen por el filtro de técnico para que puedan finalmente realizarse todo el desembolso que vamos a permitir que se vayan materializando nuestras obras que requieren en provincia, ¿no? Hablamos de habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, cauciones, reparaciones, carreteras, puentes, entre otros, ¿no? Que van a requerir en general una revisión técnica, técnico y mano de obra, ¿no? Materiales, equipos, que están destinados a satisfacer necesidades públicas. Suele decirse hoy en día cuando los gobernantes van al interior, que efectivamente están ahí para atender las necesidades del interior, ¿no? Y efectivamente identifican, les falta agua, les falta desagüe, saneamiento, les falta carretera.
Ya un poco como que el tema de identificación de la necesidad está ahí. Ahora el tema pasa por el siguiente paso. Bueno, identificamos la necesidad y quién va a plantear la posible solución a través de la elaboración de un expediente técnico que pase, como decía, una vez identificada la necesidad, por el Sistema Nacional de Innovación Pública, que debe filtrar, debe, digamos, certificar este expediente en cuanto a la calidad del mismo, para que pueda alcanzar ese nivel de viabilidad y pueda finalmente completarse en ejecución de la obra pública, ¿no? Que es lo que se pretende, lo que como meta o como objetivo institucional podría tener cualquier sector: transportes y comunicaciones, vivienda y construcción, sobre el saneamiento, transportes y comunicaciones, sobre la vial, que son los, quizás los principales sectores involucrados en las obras que más se necesitan a nivel nacional. Habíamos dicho en la sesión anterior que en cuanto a la estructura, ¿no?, del Sistema Nacional de Innovación Pública, que establece normas técnicas, métodos o procedimientos de observancia obligatoria aplicables a todos los ciclos de proyectos de inversión pública y pasamos por estas tres fases: preinversión, inversión y posinversión. Entonces, existen expedientes que pueden estar en ese bien de preinversión que alcanzan un nivel de certeza, o, digamos, en cuanto a su formulación, digamos, con un grado mínimo que les permite ser declarados viables a nivel de perfil o prefactibilidad o factibilidad, pero para que puedan ser, digamos, ejecutables, recién van a pasar por una etapa de inversión en la cual contratamos a un tercero, a un consultor de obra, quien va a, digamos, aterrizar finalmente la idea de la solución planteada en ese perfil y nos va a decir a través de un estudio definitivo cuál es la solución técnica a ese problema y cómo es que se van a realizar. Luego teníamos que ese estudio definitivo, que como producto va a brindarnos un expediente técnico de obra, lo vamos a ejecutar a través de la contratación de ese tercero ejecutor de obra, que es convocado a un proceso de selección mediante una licitación, una aplicación directa, pública, selectiva, quizás incluso con una monografía, para que ejecute ese expediente técnico de obra y lleve a cabo efectivamente mediante un proceso constructivo, lleve a cabo la ejecución de la obra que permita tener ya de manera tangible esa vía de comunicación, esa carretera, el puente que necesita una población para poder estar conectada a una red vial, quizás, que le permita comercializar sus productos, traer progreso, que es lo que finalmente implicaría el poder contar con estas obras, ¿no? Y en lo que correspondería a la posinversión, tendría que ser la evaluación de los resultados, efectivamente, de esta ejecución de obra, una vez que ha sido entregada la misma y se ha entregado, digamos, ya a la población, a través quizás de un colegio, un hospital o una misma vía de comunicación, ya para ser utilizada, para ser, digamos, explotadas en uso para satisfacer necesidades por las cuales fueron en su momento contratadas. Muy bien, entonces tenemos, como hemos visto, existe un expediente técnico que es evaluado por el SNI, ¿no? Y la evaluación de ese expediente técnico ahora se encuentra entonces incluida en la etapa de inversión, ¿no? En la segunda fase, digamos, que tienen los proyectos, como hemos visto en el año anterior. Entonces, todo tipo de proyectos de inversión pública se sujeta a estas fases de inversión y posinversión. Necesariamente va a pasar por estas etapas, estas fases, tiene que ser evaluado y adquirir esa condición de viabilidad que le permite en su oportunidad
a través del proceso de selección, en contratación pública, de poder ser ejecutados. Entonces, los proyectos aprobados serán declarados viables. La declaración de viabilidad implica que el proyecto ha evidenciado ser socialmente rentable. En principio, existen, digamos, dos medidas que se utilizan en la evaluación de los proyectos de inversión pública. Primero, si es económicamente rentable, pero el que prevalece finalmente es si es socialmente rentable, o sea, si aún así no están económicamente el costo versus inversión es bastante alto, se opta por su ejecución porque necesita una determinada comunidad que sea atendida en sus necesidades. Entonces, prevalece este otro aspecto de ser socialmente rentable, que es lo que hace que sea aprobado. También requiere que sea compatible con los lineamientos de política nacional, regional o local, es decir, en cada sector existen lineamientos de política pública que están dirigidas hacia la atención de una determinada necesidad. Puede ser en el sector, por ejemplo, en educación. Hace un poco más de un año, una ministra decía que había un problema en cuanto a la capacidad de comprensión lectora. Ahora, no necesariamente eso implica un proyecto de inversión en infraestructura, pero eso implica un proyecto de inversión que tiene un carácter social. Pero podría ser involucrado a este problema el hecho de que no se cuente con infraestructura adecuada. En Lima no se aparece ya de infraestructura adecuada. Como dicen ustedes, han podido ver en alguna ocasión que salen colegios, que las lluvias, que hay agua, prácticamente aguacero dentro de las instalaciones educativas. En provincia, esto todavía es más dramático, ¿no? Porque están sometidos a temas relacionados con el clima, viajes y otras cosas que se dan en la zona de provincia, en altiplano, que no es necesariamente estar vinculado a Cuba. En Cusco, en Arequipa también hay zonas altoandinas que tienen las mismas características de viaje que se vive en Cuba. En consecuencia, pueden estar vinculados a varios aspectos, incluso de la infraestructura, y que requeriría en todo caso la atención de parte del Estado a través del sector de educación, que quizás conjuntamente con el sector vivienda y construcción podrían trabajar en temas, ¿no? Muy bien. Entonces, el expediente técnico sometido a este PIB, ¿no? Tiene que ser elaborado con una, probablemente con una entidad dentro, o una unidad dentro de una entidad como el gobierno regional o el gobierno local. Y puede ser ejecutado entonces por este mismo gobierno local o gobierno regional como unidad ejecutora. Entonces tenemos que hay una unidad ejecutora que definir ciertos parámetros bajo los cuales puede otorgar la viabilidad para elaborar directa o indirectamente el estudio definitivo. Cuando hace esta elaboración directa del estudio definitivo, lo hace a través de una unidad formuladora y realizada también por una unidad revisora dentro de la entidad. Entonces, la posibilidad que tienen, cuando tienen capacidad técnica, en el caso de los gobiernos regionales o gobiernos locales, a través de las gerencias de infraestructura o sus gerencias de obra. Pero si no es así, tendrán trata de otro tipo de entidades que no tengan digamos, estas unidades dentro de su organización, podrían recurrir a un tercero, que va a ser un consultor de obra, quien, actuando como un proyectista, va a elaborar el expediente o va a llevar a cabo el objetivo y va a entregar un producto final que es el expediente técnico. Entonces, ese expediente técnico o los documentos equivalentes, así como la ejecución del proyecto de inversión pública, puede entonces ejecutarse a través de la misma entidad, que tenga esa capacidad técnica y tenga, digamos, el equipamiento que le permita llevar a cabo esta ejecución, o a través de un tercero. En el caso del expediente técnico, a través de un consultor de obra,
de ejecución de este proyecto de inversión a través de un contratista que llevará a cabo el proceso constructivo. Entonces, la unidad ejecutora debe seguirse los parámetros bajo los cuales se otorgará la viabilidad, que implica que se deben respetar los alcances, los términos técnicos y económicos, o sea, hablamos del costo, establecidos en las alternativas a la hora de los estudios de preinversión. Ahora esto es interesante, ¿no? ¿Cómo se limita este parámetro? Porque el proyecto, cuando fue declarado viable, tenía propuestas 2 o 3, quizás más alternativas, que podían ser cualquiera de ellas, una de las alternativas escogidas por el consultor, para que este proyecto de inversión, cuando se lleve a cabo el estudio definitivo, se defina como estas alternativas, por ejemplo, A, B, C o D, deberían ser declaradas como la más viable, la más idónea, a fin de que se lleve a cabo la ejecución misma de la obra. En todo caso, el consultor, quien lleva a cabo el estudio definitivo, al definir cuál es la alternativa más viable, se supone en todo caso que el estudio definitivo, estudio definitivo no solamente definir la alternativa, sino que debería tener un sustento y que este sustento no debería alejarse de los parámetros o alcances técnicos o económicos, los costos que permitieron declarar la viabilidad inicial del proyecto de inversión. Bueno, este proyecto de inversión durante la fase de inversión puede sufrir modificaciones, clasificándolas de modificaciones no sustanciales o modificaciones sustanciales, conforme a la directiva 001-2011 que establecía, digamos, los parámetros del SNI ya modificados, porque antes de estas modificaciones los parámetros en todo caso estaban dados por un tope, digamos, un 30%, en el cual se decía que si se pasaba ese 30%, estábamos afectando la sensibilidad del proyecto. Las modificaciones de las ANSI han establecido estos 3 nuevos parámetros, digamos, en cuanto a los niveles de inversión y la capacidad de poder modificar la propuesta de solución técnica que está incluida en mi proyecto de inversión pública de estudio definitivo. Una modificación sustancial implica una nueva verificación de la viabilidad del proyecto, ¿no? En cambio, una modificación no sustancial no implica una nueva verificación de la viabilidad del proyecto. Un ejemplo, cuando el monto obtenido, ¿no?, en el nivel técnico como valor referencial se incrementa respecto al monto declarado viable, digamos, un monto menor a 3 millones, si se supera en cuanto a la modificación que se pretende hacer un monto menor o igual al 40% de variación permitida. Si superara esto, tendríamos que verificar nuevamente la viabilidad del proyecto. Entonces, si son proyectos de inversión de 3 millones para abajo, proyectos menores, ¿verdad?, acepta una variación menor hasta el 40%. Si el proyecto va de 3 millones a 6 millones, solamente podría proponerse variaciones hasta un 30% sin que se afecte o se tenga que verificar la viabilidad mínima. Cuando son proyectos mayores de 3 millones, no podrá tener o no se les podrá proponer modificaciones que superen el 20%. Da igual, hay 3 niveles en los cuales montos o variaciones menores a esos porcentajes se podrán considerar como no sustanciales y no necesitará la verificación de la viabilidad del proyecto. Si superan esos porcentajes, tendrían que verificarse nuevamente. Entonces, antes se hablaba de que la sensibilidad en todo caso del proyecto se veía afectada si superaba el 30% menos, no había afectado la sensibilidad del proyecto y la variación era permitida. En todo caso, existía otro parámetro que puede decir, es el hecho de que, no obstante esto,
si superara o llegara hasta el 50%, sería el tope máximo en el cual podría seguirse ejecutando la obra. Si superara este 50%, ya tendría que declararse o resolverse. Pero ¿por qué no conversan entonces los porcentajes? Porque si yo puedo tener una variación hasta el 30%, ¿cuál es la anterior era, ahora no, esa era un solo parámetro, ahora tenemos 3 parámetros. Antes solamente existía un 30% y antes del 30% no era sustancial, después del 30% era sustancial. Ahora no, es otro tipo de obra. Menor a 3 millones, hasta 40% se puede modificar y no se va a considerar sustancial. Se supone que es una obra menor, un proyecto de inversión menor. Cuando va de 3 millones a 6 millones, el tope va a ser hasta 30% y se va a considerar no sustancial. En el último caso sería mayor a 6 millones, pero como hay digamos, un tope máximo, de acá para adelante, cualquier obra, cualquier proyecto de 100 millones hasta el 20% de ese presupuesto inicial se va a considerar no sustancial. Más de ese 20% sí, tendría que verificarse la viabilidad del proyecto. A ver, vamos a ver, sigue siendo económicamente rentable, sigue siendo socialmente rentable, tendrían que volver a verificar para, digamos, aprobar esa modificación que se consideraría la sustancia. Toda verificación de supera esos porcentajes en estos topes ya tendrían pasar por una nueva verificación. La Contraloría también está limitada en eso, la población de adicionales? Claro, e incluso, ¿no? Porque ya cualquier modificación 15%, igual, estaría con previa aprobación del control de unidad para esa primera etapa. Para la siguiente etapa, de lo que suba por encima de, por ejemplo, creo que mencionaba el caso de Piura, la obra kilómetro 21, Chulcán-Zamorano, 60 millones la obra y el puente costaba 30. O sea, de un solo adicional ya estaban subiendo el 50% al total de la obra. En ese momento, efectivamente, estaba afectada la sensibilidad del proyecto, porque estaba con el estigma anterior, era más o menos el primer semestre del año 2011, y nada, la ley decía que hasta el 50%, que estábamos en el tope, podía seguirse ejecutando. Pero cuando vino el adicional número 2, que era por 1,5 millones o algo así, ya superaba el 50%. Entonces ya no solamente, ya ni siquiera Contraloría, que en un momento aprobó el 50%, bueno, lo que excedía del 15% para adelante, el 35% adicional, que estaba aprobando, ya la norma ya no impedía continuar. Pero en este caso, igual, tenemos que ese 50% para la ley de contrataciones sigue estando vigente, pero para la ley, en cuanto a sensibilidad, me dice, oye, si es más de este tope, tenemos que volverlo a revisar y aprobar esas modificaciones que se consideran sustanciales, que superan esos porcentajes. ¿No? Ya, me lo aprueban, pero igual, Contraloría también en su momento. ¿Cierto? Y en el caso de que llegue al 50%, también será mi tope máximo. Y después de eso, ya conforme que sea la norma, tendré que ya resolver el estado, no puedo continuar con ese recurso. Concepto que debe entre estas variaciones y los adicionales es que la variación del ejecutor de la obra comuna cuando presenta sus campos de trabajo. No. No, estas variaciones se pueden dar incluso cuando ustedes revisan en el artículo 13 de la ley. En el quinto párrafo les va a señalar que efectivamente es responsabilidad la formulación del expediente técnico de obra, y esto sea que lo haga ella misma o contrate un tercero consultor, y debe procurar, en todo caso, que cumpla con las condiciones técnicas que impidan la necesidad de sobreformulación por errores o defectos en su formulación. Entonces, la norma incluso ha previsto que efectivamente se pueda reformular el expediente técnico de obra. Entonces, está previsto que sí, efectivamente esto pueda ocurrir. Y eso implica que puede hacer variaciones que para el caso de mí, dice, pueden ser sustanciales o no sustanciales. No sustanciales menores a los porcentajes señalados en estos parámetros.
Y si lo superan, también se pueden aprobar el carácter de sustancial. Como el carácter sustancial, tiene que de todas maneras verificarse la viabilidad. ¿Quién va a verificar la viabilidad? Un procurador. Entonces va a tener que contar digamos, con la aprobación del titular de entidad. Y en cuanto a los porcentajes que superan al 15% para los efectos del pago, tendrán que también contar con la aprobación de Contraloría, porque si Contraloría no aprueba, no hay forma que lo pague. Si no hay forma que lo pagues, no hay forma materialmente humana posible de que un contratista lo requiere porque no lo vas a pagar. Definitivamente ya tendrías un problema que ahí no más podrías crear. ¿Qué implicaría esto? Que tendrías que resolver ese contrato, reformular tu expediente y volver a convocar por los saldos de lo que no se ejecutó, con un nuevo expediente de obra, porque con el que tienes no podrías continuar el reclamo. Entonces, en caso que la variación del monto de inversión supere los porcentajes necesitados, deberán realizarse la verificación de la viabilidad del proyecto de inversión, que consiste en que el órgano que declaró la viabilidad o el que resulte competente realice una nueva evaluación de este proyecto de inversión, considerando las modificaciones que tendrá el proyecto de inversión como requisito previo a la ejecución de dicha modificación. Es decir, si existíamos una unidad simuladora dentro de la unidad, elaboró el expediente, que es esta la llamada a revisar y verificar la viabilidad y buscar la aprobación tal como se aprobó en su oportunidad del proyecto de inversión pública original, para que pueda ejecutar dichas modificaciones que vas a proponer a tu proyecto de inversión. Entonces, este expediente técnico de obra que nace dentro de la entidad o a través de un consultor tiene algunas características, ¿no? Este conjunto de documentos de carácter técnico y o económico que permite la adecuada ejecución de una obra. Va a comprender la memoria descriptiva, que es la descripción del proyecto en sí. Ahí está, digamos, inmersa la descripción de todo el proceso constructivo, que es lo que va a pasar durante el desarrollo de un proceso constructivo. Las especificaciones técnicas, las características de tu obra, los planos de ejecución de obra, fundamentos de los planos de estructura, luminarias, eléctricas en general, haber estructurado, porque ahora se utiliza, planos centrales, metrados que nos van a permitir tener digamos, las fórmulas o las medidas, cómo se van a medir las partidas a ejecutar. Presupuesto de obra, finalmente más determinar el valor referencial con el cual se va a convocar al proceso de selección para la ejecución de esta obra. La fecha de presupuesto que nos va a indicar efectivamente la antigüedad, que de forma norma no puede ser mayor a 6 meses. El análisis de precios, el calendario de avance de obra valorizado y fórmulas polinómicas, que va a permitir a la entidad tener un control del proceso constructivo para que sepa cómo es que se ha planteado la ejecución de esta obra a lo largo de todo el periodo que se ha estimado. Si se ha estimado, digamos, en 4 meses, cuánto es el avance mensual. Incluso en detalle debería permitir saber cuándo es el avance semanal para que se lleve a cabo el control de la ejecución de la obra. Digamos, solamente como ejemplo, grosso modo, que si en 4 meses se hubiera dividido un avance del 25% como avance programado, la entidad tendrá la oportunidad de controlar que en este periodo de un mes, este 25% es el parámetro para saber si efectivamente está, digamos, el ejecutor está avanzando a un ritmo adecuado. Si está programado el 25% y resulta que finalmente solamente ejecuta el 10%, en estricto de este periodo específico, el 25% de obra, habiendo avanzado solamente el 10%, solamente podríamos decir que efectivamente para ese periodo se ha avanzado el 40% de lo programado. ¿Okay? Le falta un 15% para representar el 60% de lo programado. Si la ley me dice que en este periodo determinado no ha avanzado por lo menos el 80%, yo podría tomar alguna decisión respecto a esa ejecución. Es decir, podría decidir que debo intervenir económicamente esta obra, o
pudiera decirle que necesito que me presente un calendario acelerado de obra para ver cómo te nivela respecto al avance programado con lo que realmente has ejecutado. ¿Qué otros aspectos componer este técnico de obra? Los estudios del suelo, estudios geológicos, el impacto ambiental y otros complementarios. El estudio del suelo, y que habíamos mencionado en la sesión anterior, cómo es que efectivamente muchas veces los estudios de los expedientes técnicos de obra adolecen de efectos porque en la práctica se dejan de hacer algunos estudios y es porque la misma empresa incluso no se utiliza esta etapa de formulación o elaboración del expediente técnico de obra. Y es que en realidad todas las etapas del proceso, ¿no?, del desarrollo del proyecto de inversión, desde la etapa de formulación del expediente técnico de obra hasta la ejecución misma, es decir, en el inicio del proceso constructivo, debería ser supervisado. Se debe supervisar la elaboración del expediente técnico de obra, se debe supervisar que efectivamente se lleve a cabo los trabajos de campo para poder saber que efectivamente se han hecho el estudio del suelo, se han hecho las pruebas, los exámenes, las prospecciones, las topografías, algunas pruebas como candidatas u otros que efectivamente le permitan al proyectista definir claramente cómo es que está compuesta el área donde se va a llevar a cabo la obra y que esta finalmente le permita al ejecutor de obra contar con la información adecuada y pueda llevar a cabo los procesos constructivos a aplicación. Como ejemplo, creo que mencionaba incluso en la sesión anterior, en el norte del país tiene un suelo con características diferentes a las de las costas de Lima o a las costas del sur. En Piura, por ejemplo, el tipo de terreno es un terreno arenoso. Entonces, construir en un terreno arenoso, si se quiere hacer cualquier tipo de obra, incluso obras de saneamiento, que parecen o parecerían ser las más sencillas, resultaría bastante complicado de que lleguen a un buen puerto si es que no se incluye, por ejemplo, una partida que es privada. El privado vendría a ser una especie de encofrado que le permitiría a un contratista que pueda delimitar el área de trabajo poniendo unas barreras que hagan que el terreno no se desmorone y finalmente pueda acometer con su proyecto y colocar los tubos para el sistema de saneamiento. Pero sin esa partida privada no podría ser. Y si él quisiera hacer uso de esa partida sin estar presupuestada, le va a resultar tan caro que finalmente desisten de hacerlo. Como no lo hacen, no pueden concretar la obra. Es una serie de complicaciones que se producen justamente a consecuencia de que no se haya hecho un estudio de suelo, no se haya hecho la labor en una primera etapa, que es una labor de trabajo de campo, que yo lo he hecho por el artista, por el consultor que va a elaborar el técnico. Entonces, efectivamente, todos estos aspectos son sumamente importantes para que se pueda conseguir un expediente técnico de obra bien elaborado, que finalmente el que va a ejecutar la obra pueda tener toda la información adecuada que haga viable el proceso constructivo. Entonces, este técnico de obra es elaborado por un consultor de obra de la especialidad o especialidades que correspondan a la exigencia de cada proyecto en particular. Efectivamente, un proyecto de inversión no necesariamente implica que se involucre un solo profesional. Un expediente técnico de obra normalmente involucra a 4 o 5 profesionales y también va a depender de la especialidad qué aspectos están inmersos dentro del desarrollo del proyecto. Construir puentes significa especialistas en este tipo de estructuras, construir carreteras significa contar con especialistas en este tipo de estructuras, saneamiento, agua y desagüe, también va a requerir especialistas en estas áreas. Pero hay otro tipo de infraestructuras que involucra a más de un especialista. En una ocasión, en el caso del petróleo, no solamente necesitaba la infraestructura
de los tanques, sino también necesitaba el cerco perimétrico y sistemas de protección para casos de incendio. Entonces, ahí involucraba infraestructura mecánica y de infraestructura civil, ¿no? De construcción civil. Entonces, eso también es importante porque es oportunidad en la descripción del proceso constructivo. ¿Qué incidencias tendría todo eso? Cuando quieren contratar a un residente de obra, o en la etapa de ejecución de obra, se van a necesitar dos tipos de residentes. Uno, para cuando se haga el tanque, que implica la vuelta mecánica, y otro residente para cuando se hagan las obras civiles. Porque si es que el residente y el supervisor son de especialidades distintas, la comunicación que va a haber entre ellos durante el proceso constructivo no va a ser la más adecuada. Imagínense al residente de ingeniero civil o un ingeniero mecánico o un supervisor ingeniero civil. Uno le va a pedir que lo organice para tales labores y el otro no va a ser organizar. O sea, la labor o el desarrollo del proceso constructivo se va a ver trastocado por aspectos de una, digamos, diferente forma o perspectivas, formas de ver el proceso mismo de ejecución. Muy bien. También puede ser elaborado por la propia entidad, como hemos dicho, cuando pretende visitar obras de la administración directa, o por el director de la obra, cuando hablamos de obras bajo la modalidad de llave en mano o concurso oferta. La norma ha previsto que podamos contratar a un proceso de selección, un proceso de selección para que conjuntamente con la ejecución de obra se elaboren el expediente técnico de obra. Mediante un llave en mano, incluso se va a requerir que elaboren el expediente, ejecuten la obra y equipen. Esto lo necesitamos cuando construimos hospitales, colegios, y un concurso oferta cuando necesitamos la elaboración del expediente técnico en la ejecución de obra. Quizás también incluso que el contratista también nos provea de un terreno. Esto lo podemos requerir cuando estamos ante obras de infraestructura, de saneamiento, donde queremos incluso puede tener no solamente la obra de saneamiento en sí, sino un terreno para cosas de oxidación o tratamiento de aguas de vida. En este caso, el ejecutor de obra debe contar además con el registro del constructor de obra o consorciarse con un constructor de obra. O sea, la norma en estricto no le pide que sea porque tenga los dos registros. En su oportunidad, este constructor se podrá consorciar con un ejecutor de obra y podrá participar en un proceso de selección para que cada uno de ellos ejecute la parte que le corresponde. Entonces, ¿qué profesionales van a intervenir en la elaboración de nuestro expediente técnico? Este expediente técnico generalmente es elaborado por varios profesionales, como ser ingenieros civiles, ingenieros sanitarios, arquitectos, ingenieros metalmecánicos, o mecánico eléctrico, o de cableados estructurados, etcétera, etcétera, que van a concluir en sus esfuerzos para que puedan llevar a cabo la elaboración de este expediente técnico de obra. Sin embargo, el constructor de obra contratado o el proyectista es el único responsable ante la entidad por la calidad del expediente técnico. Es decir, el consultor, sea persona natural o jurídica, y el equipo técnico trabaja con él, pero él responde ante la entidad por las características y condiciones que tiene el expediente técnico, ¿no? Por la idoneidad del mismo. Entonces, el artículo 10 del reglamento de la ley de contratación del Estado dispone que para la ejecución de una obra es necesario contar con el expediente técnico, el cual debe adjuntarse al expediente de contratación, ¿no? A diferencia de cualquier otro proceso de selección, sea este para el suministro de bienes o para la contratación de servicios, en el caso de la ejecución de obras, el expediente de contratación cuenta necesariamente con un expediente técnico
de obra, ¿no? Debido a que normalmente el expediente técnico es elaborado y aprobado con anterioridad a la contratación de la ejecución de obra, ¿no? Eso es normalmente, se presume que es así. No obstante, como hemos visto, podemos incluso llevar a cabo el proceso de elección mediante estas modalidades de presupuesto de mano para que también conjuntamente el proveedor, el consultor que se presente al proceso de elección oferte la realización de este expediente técnico y también se comprometa a la ejecución del mismo. ¿Okay? No obstante, entonces existen determinados supuestos en los que la elaboración de este expediente técnico y la ejecución de la obra se contratan de manera conjunta, ¿no? Hablamos en el supuesto de la modalidad de contratación ya de mano o concurso. ¿Quién elabora el expediente? Puede ser la misma entidad, cuando es una administración directa, un consultor externo, que es el contratista, o el contratista ejecutor cuando se compromete mediante estos procesos de concurso, oferta, vía de mano, a llevar a cabo la ejecución de obra y la elaboración del expediente. Entonces, la entidad lo va a hacer de manera directa, la elaboración de su expediente técnico. Para eso la entidad necesita contar en todo caso con los profesionales especialistas y la infraestructura o los recursos humanos, la logística necesaria para que pueda llevar a cabo la ejecución de un proyecto bajo esta modalidad de administración directa. Es decir, tiene que contar con capacidad técnica para poder llevar a cabo esta ejecución mediante esta modalidad. Las entidades podrán, en todo caso, elaborar sus expedientes técnicos de forma indirecta a través de un consultor a quien contratan tercero durante un proceso de selección para que también se acometa con un solo fin, una sola finalidad, que es llevar a cabo el estudio definitivo, el proyecto de inversión y elaborar el expediente técnico de obra que va a ser ejecutado en oportunidad por un tercero. En algunos casos, incluso Contraloría, a través de su órgano de control, señalaba por qué, o como una cuestión observable, cuestionable dentro de los procesos, que por qué no se ha llevado a cabo la contratación de la elaboración del expediente técnico de obra, por ejemplo, en el caso de ejecución de obras hospitalarias. Porque dicen, por la complejidad del tipo de obra, no se puede encargar a un contratista que haga la labor de consultoría y de ejecución de obra. Es decir, por el tipo de obra y la complejidad de la misma, debería contratarse a consultor externo. Una vez que tengas aprobado el expediente técnico de obra, recién puedes ejecutar. En realidad, no existía o no había consistencia en el cuestionamiento, porque no se trata de que esta modalidad sirva para obras menores o para obras que se consideren simples, digamos, no complejas, por decirlo de alguna manera. Es una modalidad que se coge no atendiendo esos criterios, sino que las posibilidades del mercado pueden permitir contratar, existen consultores que puedan desarrollar el expediente técnico y a la vez consorciado, ¿no? Ejecutar la obra, yo puedo escoger llevar a cabo mediante esta modalidad. No habría ningún parámetro, también las normas no lo establecen. Ahora se ejecutar por recursos externos vía de mano que impliquen la elaboración del expediente técnico no podrán aprobarse adicionales de obra por defectos o deficiencias del expediente técnico. Es muy interesante porque en realidad implica que existe responsabilidad por parte de quien elabora el expediente, no sería razonable que el mismo que elabora el expediente y que lo va a ejecutar, pues te pida adicionales porque hay defectos en el expediente. ¿Quién es el responsable por la elaboración del expediente? ¿No es tú mismo? Entonces no sería razonable que al mismo que va a ejecutar, al mismo que elaboró el expediente, se le aprueben esas modificaciones o adicionales. En duda que el ejecutor de la obra es el responsable de la elaboración y en consecuencia los defectos que puedan presentarse de conformidad con la opinión, en este caso la 028, digamos, de dirección técnica normativa. Tiene, me parece, bastante sustento de razón en cuanto a atribuir responsabilidad a quien se comprometió en su elaboración, es decir,
decir, la elaboración del expediente técnico, y que es el mismo que va a ejecutar la obra, y que no sería, pues, razonable que él pretenda que efectivamente existe defectos en la formulación del expediente técnico cuando el mismo es el que ha elaborado. Muy bien, ¿qué componentes tiene nuestro expediente técnico de obra? Habíamos señalado que dentro de los componentes se llama memoria descriptiva, que constituye la descripción del proyecto, señala la justificación técnica de acuerdo a la evaluación del estado de la obra, también debiendo indicar que tiene que haber consideraciones técnicas, debiendo depende del tipo de obra a ejecutar, y que existe o exige el desarrollo de un conjunto de trabajos señalados en este expediente. Asimismo, señala en forma precisa los objetivos a alcanzar. Entonces, la memoria descriptiva no solamente va a definir las características de nuestra obra, sino que efectivamente nos dice por qué se escogió esta solución técnica para atender al problema técnico que se planteó cuando se definió la necesidad de construir o de ejecutar una obra de una infraestructura. Entonces, ante una necesidad, por ejemplo, en mi caso, hace 2 o 3 semanas que estaba en Espina, no obstante tener algún tipo de infraestructura en cuanto a servicio de agua y saneamiento en general, los recursos por los cuales contaban les permitía solamente tener agua por horas. ¿Okay? Entonces, ahí hay un problema. Tenían que buscar nuevas fuentes para obtener recursos hídricos. Entonces, verificar qué fuente es la más adecuada, si lagunas, algún río, etcétera, etcétera, debería haber formado parte de este técnico de obra, y el consultor lo primero que debería hacer en todo caso para la búsqueda de esta solución es identificar las fuentes hidrográficas que había en la zona para que a partir de ahí ver cuál es la más idónea para obtener los recursos de agua que requería la población, en todo caso la provincia de Espina, para poder satisfacer sus necesidades. Entonces, en esta memoria descriptiva se va a señalar cuáles son las características que tiene la provincia, las fuentes hidrográficas, ¿no? Y cuál es la solución que se plantea ahí, que considera la más idónea. Hoy en día se cuestiona y el hielo y todo lo demás, en esa localidad que estamos sobre más o menos 4.000 metros sobre el nivel del mar, las fuentes hidrográficas no son muy cercanas. ¿Sí? Pero traer agua de una laguna, traer agua de un río, tiene que evaluar efectivamente qué tan costoso va a resultar. Me comentaban que en algún momento el proyecto de innovación era de 40 millones, pero por alguna razón, algunas comunidades se opusieron al desarrollo del proyecto de innovación. Bueno, dejaron de hacer una oportunidad de tener un presupuesto. Ahora tienen que volver sobre lo andado para poder nuevamente plantear algún tipo de solución para la problemática que se dejó pendiente, ¿no? De construir una infraestructura de saneamiento, de agua y de desagüe que permita tener agua durante todo el día. Es algo que todavía no obstante tener ríos o contar en todo caso con todos los recursos, en este caso recursos económicos que tienen esos alcances. Otro componente son los estudios básicos y específicos. De acuerdo a la naturaleza de la obra, se ejecutan estudios básicos como topografía, mecánica de rocas, mecánica de suelos y otros. Implica conocer pues, el área de terreno donde se va a ejecutar la obra. De acuerdo al tipo de infraestructura, efectivamente, si vamos a hacer un colegio o una infraestructura que implica solamente hacer aulas en un solo piso, ¿no? El tipo de protección del terreno no va a ser muy amplia, muy profunda, porque no se necesita hacer excavaciones, no se necesita, digamos, hacer protección muy profunda, porque las bases o los cimientos no
son, digamos, muy grandes lo que se va a requerir. Pero si fuéramos a hacer una edificación, un hospital o algo más, o un edificio de 3 o 4 pisos, quizás el tipo de protección en el terreno sí implique un mayor análisis, ¿no? Y hacer mecánica de suelos o protecciones más profundas, ¿no? Otros estudios específicos, estudio de carretera, que vamos a hacer una obra de infraestructura vial, necesitamos saber de dónde van a salir los materiales, ¿okay? Que nos permitan la oportunidad de poder llevar a cabo la elaboración de la subbase, la base, incluso si va a ser asfaltado, de dónde vamos a comprar el asfalto, ¿okay? Una oportunidad de Ministerio de Transportes y Comunicaciones que tienen máquinas para la elaboración de asfalto, las ha dado o las ha cedido un uso a los gobiernos regionales. Estos gobiernos regionales tienen la posibilidad de llevar a cabo la elaboración de asfalto y podrían dar, incluso o vender autonomía, ¿no? A un costo de producción más bajo que cualquier otro proveedor. Podría satisfacer también necesidades de los gobiernos locales o gobiernos provinciales. Entonces, nosotros tenemos estabilidad de taludes, partículas de suspensión en el agua, y trabajo de estudio de hidrología, precipitaciones, arcilla expansiva, acuíferos, calidad de agua, estudios sanitarios y otros que, de acuerdo al tipo de obras, puedan servir para definir nuestro expediente técnico. Muy bien, los estudios deben ser realizados por personal idóneo o especializado, teniendo acreditados los títulos profesionales correspondientes y la experiencia necesaria para los cargos que desempeñen en el proyecto. Porque efectivamente, como ya hemos mencionado, el proyecto de inversión no, por el estudio definitivo no lo elabora un solo profesional, con varios profesionales que intervienen de acuerdo a la especialidad para que vayan definiendo cada uno de los componentes de nuestro expediente técnico de obra. Y no se debe aceptar estimaciones o apreciaciones del consultor sin el debido respaldo. Es decir, podría ser, no, la solución es, de las probables soluciones que se establecían en la refactibilidad, decía hay la solución A, la solución B, la solución C o la solución D. El consultor me va a decir la A no es adecuada porque no podemos sacar agua de la laguna, ¿no? La solución B no, porque el río tiene solamente agua durante talento. La solución C es hacer, digamos, reservorios cerca a la comunidad, es la solución más adecuada y nos sustentará por ello. Entonces, no puede ser esa solución. Entonces, ese sería, digamos, en general, la perspectiva con la que debería trabajar. Tiene que señalar soluciones concretas y sustentadas técnicamente. Vamos a hacer un pequeño receso y después continuamos con la presentación.